Hey familia, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Estamos una semana más aquí para poder estar estudiando la palabra de Dios. Qué privilegio, qué alegría poder eh, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a estar continuando con este capítulo 3 sobre esta conversa de Jesús con Nicodemo. Y seguro que también va a ser de bendición. Nos quedamos en el versículo 15 y ahora vamos a entrar al versículo probablemente más importante, más impactante de toda la Biblia. Pero antes de poder comenzar, oremos al Señor como siempre lo hacemos y vamos a pedirle para que Dios nos ayude a poder entender y que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes con su conocimiento, con su iluminación. Señor amado, oramos a ti una vez más. Te pedimos en este día, Señor, tu presencia sobre nuestras vidas, oh Dios. Nos ayuda a comprender, a entender tu revelación, Señor, tu amor, tu perdón, tu justicia, tu misericordia, Señor. Estamos a punto de leer, Señor, pasaje, versículo tan importante, Dios, donde te revela tu amor, tu misericordia, tu benevolencia, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, ayúdanos a poder compartirla, Señor, que podamos comprenderla, Señor, y que impacte en nuestro corazón, Señor. Que no vengamos a ser apenas oyentes, pero que esta palabra entre en nuestro corazón y la practiquemos. Seamos fieles, Señor, a ella, mediante tu voluntad, Padre. Pido por todos aquellos que escuchan, Señor, este mensaje, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Familia, reconozco que me siento muy incapaz, muy pequeño delante de tal revelación de la palabra de Dios. Hay veces donde nos encontramos con parte de la Biblia donde nos sentimos eso, realmente pequeños delante de toda la grandeza, de toda la majestad del amor y del favor de Dios, que a veces nos quedamos incluso sin palabras y sin poder expresar realmente lo que pensamos, lo que sentimos. Y este versículo que tenemos a continuación es uno de esos versículos que nos impacta a ese punto. Pero antes de desmenuzar ese versículo, quiero leerle el comentario de algunos teólogos, de algunos estudiosos al respecto de este versículo Juan 3:16. Fíjense lo que dice Martin Lloyd Jones. Él considera que Juan 3:16 como uno de los versículos más fundamentales de la Biblia, ya que encapsula el núcleo del Evangelio, el amor de Dios y la obra redentora de Cristo. Ahora escuchemos lo que dice John Stott al respecto de Juan 3:16. Él considera que es el corazón del Evangelio. Y esto es muy bonito. Es el corazón del Evangelio. Para él, este versículo encapsula de forma única el amor de Dios por la humanidad y el don de su Hijo. Recordemos que la palabra don es regalo, ¿no? El regalo de su Hijo, como el mayor acto de sacrificio. Stott enfatiza que el versículo no solo expresa el carácter redentor de Dios, sino también la universalidad de la oferta de salvación. Y quiero leerle uno más apenas, para no cansarlos, un teólogo más reciente que nos dejó hace poco tiempo, R.C. Sproul, dice lo siguiente. Él resalta la profundidad teológica de Juan 3:16, enfocándose en el concepto de la gracia inmerecida. Para él, este versículo es crucial porque presenta tanto el amor de Dios como la condición de la humanidad. ¿Verdad? Esto es muy bonito, poder ver los pensamientos de estas personas al respecto de este versículo que ha impactado y ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. ¿Quién no conoce este versículo? Yo creo que
Es uno de los primeros versículos que memorizamos y si aún no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Es probablemente el versículo más usado para evangelizar, para poder predicar la palabra. Probablemente es el versículo más predicado en todos los tiempos y desde mi humilde punto de vista yo lo considero como el versículo más importante de toda la Biblia. Porque como acabamos de leer en alguno de estos pensadores, en él está resumiendo, encapsulado el Evangelio y nos muestra el corazón de Dios. Entonces, es importantísimo y por eso es que a veces es tan difícil poder expresar y poder hablar al respecto porque nos sentimos realmente incapaces de poder hacerlo eficazmente. Así es que le pedimos a Dios para que nos ayude no apenas a exponerlo, pero así y también a comprender. ¿Ok, mi gente? Entonces comenzamos con este precioso versículo y quiero dividirlo en dos partes, incluso podríamos hacerlo hasta tres, pero bueno, comencemos con la primera parte y dice lo siguiente, porque de tal, voy a leerlo todo una vez y después lo desmenuzamos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tomemos la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo e intentemos comprender algo al respecto. Esa expresión de tal manera nos amó, nos habla o nos dice sobre el tamaño, la intensidad, la pasión y también sobre la iniciativa de la salvación que pertenece únicamente a Dios. Joel capítulo 2 nos dice sobre eso, que la salvación pertenece a Dios y la iniciativa de la salvación viene de Dios. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y también nosotros no podíamos tener la iniciativa de querer ser salvos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos, ¿verdad? Estábamos sin luz, en tinieblas, en oscuridad, y no podíamos realmente poder acercarnos a Dios en nuestra condición de muertos espiritualmente. Entonces Dios en su misericordia, Él dio el paso, Él dio el primer paso de Él, vino la iniciativa de salvación y de acercarse delante de la incapacidad que nosotros como hombres pecadores teníamos de acercarnos a Él. Cuando el hombre cayó, vemos que Adán se escondió de Dios, ¿verdad? Y Dios le preguntó dónde él estaba y todo eso. Y después vemos de que Dios, dice la palabra, él lo cubrió de su nudez. Adán estaba desnudo y comenzó a sentir vergüenza, tanto Adán como Eva, de que estaban desnudos. Y la palabra dice de que Dios cubrió su nudez con pieles. Esa es la iniciativa de salvación, porque en ese momento Dios estaba extendiendo su perdón para Adán y Eva. ¿Cómo? Haciendo sacrificio de un animal. El propio Dios sacrificó un animal para poder eh, perdonar o aplacar su ira o ocultar el pecado de Adán y Eva y no ser consumidos en ese momento por causa de su pecado. Entonces la iniciativa constante viene de Dios. La salvación pertenece al Señor, la salvación viene del Señor y nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y de justicia, dice la palabra, y nos acerca a Dios, nos muestra, nos ilumina y nos muestra cruz. Primero nos muestra nuestra condición de pecador y después nos muestra la cruz, que es la oferta de salvación. ¿Cierto? Y algunas veces, esto es importante, que algunas veces se presenta el Evangelio, la palabra de Dios se presenta como si se hubiese tenido que pacificar a Dios y que fuese necesario, no sé, persuadirle para que Él perdonara. A veces se presenta a Dios como un Dios inflexible o justiciero. Y en contrapartida muchas veces se presenta a Jesús como el manso,
¿verdad? Como un Dios manso, como un Dios amoroso y un Dios perdonador, como si fuese la contraparte de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios malo y el Nuevo Testamento nos muestra a un Dios bueno. Hay muchas personas que predican de esa forma y hay gente que cree de esa forma. Recuerdo, no sé si yo lo he comentado aquí, escuchar una parte de una predicación de un pastor conocido incluso en Estados Unidos, aconsejándole a los miembros de la iglesia, a los hermanos, de que no lean el Antiguo Testamento. No es necesario leer el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento lo único que vamos a encontrar es castigo, es condenación, es muerte, y que no vale la pena. Es mejor solamente leer el Nuevo Testamento donde encontramos el amor de Dios en Jesús. Y eso es tremendamente equivocado, tremendamente falso, porque en el Antiguo Testamento no existe una diferencia con el Dios del Nuevo Testamento. No existe. El Hijo y el Padre son uno en el sentido de estar en un mismo sentido, en un mismo querer, en un mismo corazón. No existen dos dioses diferentes, no existe un Dios, una versión de Dios malo en el antiguo y una versión de Dios bueno en el nuevo. Creo que a veces se presenta de esa forma por desconocimiento. Y yo les digo así, sinceramente y con toda la humildad del corazón, cuando he leído el Antiguo Testamento y he intentado estudiarlo, lo único que he encontrado ha sido conocer más sobre el amor de Dios. Es más, yo sé más del amor de Dios por causa del Antiguo Testamento que por el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay tantas y tantos pasajes, tantas y tantas historias, una vez y otras vez y otra vez, Dios mostrando su amor, su misericordia, intentando salvar, rescatar, perdonar y dando muchas oportunidades una y otra y otra y otra vez. Basta leer los profetas, basta leer Oseas, basta leer Génesis, basta encontramos historias realmente de ese Dios amoroso, de ese Dios que quiere perdonar. Y en el Nuevo Testamento lo único que vemos es simplemente la encarnación de ese Dios amoroso del Antiguo Testamento, expresando y enseñando visualmente, palpablemente, ese amor maravilloso. Entonces, no es así como debemos entender el Evangelio como algunos lo dicen, sino entender de que Dios ama la humanidad por completo. Y este versículo, esa manera de amar, nos habla de esa pasión, de esa intensidad, de esa iniciativa de Dios por amar al mundo. Entonces, de tal manera amó, nos habla sobre eso. Amó Dios. Esa es la segunda parte. Vamos a intentar entender esa segunda parte de amó Dios. Y de tal manera, ya dijimos, ahora amó Dios. Aquí en el mundo, amó Dios. Podemos decir de que Dios es la esencia o es la fuente del amor. ¿Ok? El mismo escritor de Juan, en una de las cartas que él escribió más adelante, en primera de Juan, él nos dice de que todo aquel que ama viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él no dice de que Dios tiene amor. Él dice de que Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es amor. Es diferente a nosotros. Nosotros, nuestra esencia no es amor. Nosotros podemos amar, pero en esencia no somos amor. Nosotros podemos amar y es por eso que a veces amamos más o a veces amamos menos. Es por eso que podemos amar o amamos a quien conocemos o a quien está más cerca de nosotros o a nuestros familiares. Y se nos hace tremendamente difícil amar a quien no conocemos y mucho menos a nuestros enemigos. Pero Dios no es así, porque Dios no ama más o menos. Él es amor simplemente. No tiene amor, Él es amor. Y su amor fue lo que lo impulsó, escúcheme bien,
Su amor es lo que lo impulsó, número uno, a crearnos, porque Él nos creó por amor a sí mismo, por amor a nosotros. Y número dos, de entregar a su Hijo unigénito. Él lo entregó movido por el amor, un amor que no podemos comprender, que no podemos entender. Intentamos en nuestra mente finita, intentamos entenderlo. Incluso Dios nos tenta ayudar diciéndonos y dándonos como ejemplo y comparando el amor de madre como con el amor que Él tiene. Pero incluso así nos quedamos pequeños de comprender. No podemos entender ese amor que es capaz de amar incluso a sus enemigos. Porque recuérdese de que éramos enemigos de Dios. La palabra nos presenta así como enemigo de Dios y Jesús viene a pacificar. ¿Pacificar qué? Pacificarnos con Dios porque éramos enemigos. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice de que Dios nos perdonó aún cuando éramos sus enemigos. ¿Ok? Entonces, ese amor que no lo comprendemos es la esencia de ese Dios. Y todo lo que Él hace, lo hace movido por ese amor. Es tan grande, es tan inmenso, tan incomparable, que lo hace hacer cosas que para nosotros son inimaginables. Probablemente usted ha escuchado muchas veces, ¿quién daría a su hijo por alguien que no conoce? ¿O quién daría en sacrificio un hijo por un enemigo? Yo creo que nadie, a nadie, a nadie se le pasa por la cabeza, o si alguien lo expresa, seguramente lo hace de la boca para afuera. Pero nadie, creo yo, sería capaz de dar a su hijo, aún a su hijo único, a cambio de un enemigo o a cambio de alguien que no conoce. Pero Dios así lo hizo. Dio a su Hijo unigénito por sus enemigos. Y al mundo, la expresión al mundo nos habla de la universalidad, ¿ok? Del alcance de ese amor. Nos habla de la amplitud del amor de Dios. No es de que Dios amó únicamente a una nación, como por ejemplo a Israel. No es de que Dios ama únicamente a los buenos, o no es de que Dios únicamente ama a los que se portan bien, sino de que Dios amó al mundo entero, inclusive de la forma como estábamos siendo sus enemigos y cómo eh, nos comportábamos. Y eso nos habla de la universalidad de ese amor. Dios ama a todos, todos los seres humanos, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que tú hayas hecho, no importa en la condición que te encuentres, algo es verdad de que Dios te amó y te ama profundamente y te demostró ese amor dando a su Hijo. Mi gente, hay una expresión que me gusta, quiero leérselas, de un teólogo del siglo cuarto llamado Agustín de Hipona. Fíjese lo que él dice sobre el amor de Dios. Dice, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a quien amar. Es tanta la intensidad, es tanta el enfoque que tiene de amor para con nosotros que a veces pareciese como que fuésemos los únicos en el universo y todo su amor estuviese concentrado en nosotros. Lo único que necesitamos hacer es intentar entender, comprender, pedirle que nos ayude a ver con nuestros ojos ese amor tan grande que tiene para con nosotros. Y es triste ver cómo la humanidad no consigue ver, cómo la humanidad está ciega a entender ese amor y piensa de que Dios es ese hombre anciano de barba que está sentado en su trono con un látigo, esperando a ver quién se comporta mal para lanzarle un latigazo, o que simplemente es una fantasía o un mito y no entienden la grandeza de ese Dios amoroso que quiere salvarnos a todos. Continuamos, dice que dio a su Hijo unigénito. Aquí está hablando
de sacrificio, de entrega, para que todo aquel que cree en Él, ¿ok? Para que todo aquel que cree en Él, no dice para que algunos, sino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Para que tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual Dios se entregó a su Hijo. El deseo de Dios no es de que tú te pierdas. El deseo de Dios no es de que nadie se pierda. No existe maldad en Dios. Por el contrario, Él ha hecho tanto y tantos sacrificios por nosotros, por perdonarnos, por salvarnos. Incluso una vez más se entregó a sí mismo en la cruz y llevó el castigo en sí para poder perdonarnos. Él no quiere, la Biblia dice en otras partes, de que nadie se pierda, sino que Él es paciente para con nosotros, y es por eso que algunos tienen su regreso como tardanza, pero Él no quiere que nadie se pierda, y es por eso que aún está esperando el tiempo correcto. Versículo 17 dice, porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Eh? Él no vino para el propio Jesús dijo, ¿no? En una oportunidad, yo no he venido a juzgar el mundo, sino para salvar lo que se había perdido. ¿Cómo así no vino a juzgar al mundo? Sí, él vino a salvarlo porque el mundo ya fue juzgado en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó en pecado, cayó en su condición. Ahí la humanidad fue juzgada, ahí la humanidad recibió la condenación que ya hemos hablado en otras veces. Entonces, Jesús no vino para condenar porque el hombre ya estaba condenado. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar ese mundo, esa humanidad que se había perdido. Ahora, no podemos entender esto como que la salvación es universal. ¿Ok? No predicamos la salvación universal. Lo que predicamos es la oferta de salvación que es universal para todos. Pero esa oferta de salvación está sujeta a la convicción o a la fe que podamos tener en creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Ok? Eh, Esto es algo parecido como un paracaídas. Imagínense que estamos dentro de un avión. Habemos dos personas, yo y alguien más. Estamos volando un avión y ese avión comienza a caer. Comienza a caer ese avión. Y nosotros vemos de que hay paracaídas, el cual podemos usar para poder salvarnos. El paracaídas está ahí, ¿cierto? Entonces, mi amigo agarra el paracaídas, se pone el paracaídas y me dice, vamos a saltar para poder salvarnos. Porque si no saltamos, iremos a morir porque el avión se está cayendo. Y él salta con el paracaídas, abre el paracaídas y se salva. Y yo no quiero abrir ese paracaídas, sea por la razón que sea porque mi intelectualidad no me permite, sea porque mi religiosidad no me permite, sea por lo que sea, pero no salto del paracaídas. ¿Qué cree que va a pasar? Me voy a morir, ¿verdad? Voy a morir. Entonces, yo tenía la posibilidad de salvarme a través del paracaídas, pero no me salvé y me morí. Algo parecido guardando las distancias. Jesús vino como si fuese esa analogía del paracaídas. Él vino a salvarme porque yo ya estaba directo a morirme. Mi amigo también estaba directo. Estábamos destinados a esa muerte porque el avión se estaba cayendo. O nos poníamos el paracaídas o moríamos. Bueno, nosotros ya estamos en ese avión cayéndose. La humanidad entera está en ese avión cayéndose. Y lo único que necesita hacer para salvarse es recibir la oferta de salvación dada por Jesucristo, porque Él vino para salvarnos. Él es ese paracaídas, una vez más guardando la distancia, que nos puede salvar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos el paracaídas. Ponernos el paracaídas, aceptar la oferta de salvación. Y eso no es mérito de nosotros. Como dice Efesios 2, 8, 9, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es mediante la fe, es recibida por gracia, pero el medio es la fe. Es como si nosotros también somos un mendigo que extendemos nuestra mano delante de un hombre rico que está pasando. Y él se llena de misericordia y nos da un pan, nos da un alimento, lo coloca sobre nuestras manos y de esa forma podemos alimentarnos. ¿Yo tengo algún mérito de eso? No, porque yo soy un mendigo, yo soy un pobre, no hay nada en lo cual yo tenga que gloriarme. Lo único que hice fue recibir el regalo, el alimento que me salva, que me alimenta, que me ayuda, que me sostiene. Ese somos nosotros. Entonces el mérito es todo de Él, la gracia es toda de Él, la fuerza es todo de Él, la misericordia es todo de Él. Entonces es importante que entendamos eso, ¿ok? Versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿ok? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una vez más, todo lo que hemos venido repitiendo desde el comienzo. El hombre ya estaba condenado. No es que se condena, no es que yo soy inocente y en el camino me condeno, sino que yo ya nací condenado y yo necesito de un Salvador que me saque de esa condenación. Únicamente podemos salir a través de creer en el unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué esto es un juicio? Porque así como Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Buenas nuevas de salvación, su venida es buena, su mensaje, su evangelio es buenas nuevas que nos salva, pero si no la aceptamos, es un peso más para nuestra condenación. Porque en el infierno hay varios tipos de castigo. A Jesús enseñó eso a lo largo de su caminada. Hubo una oportunidad, por ejemplo, donde él exclamó a Capernaum y dijo de que recibiría más castigo que Sodoma y Gomorra por causa de su incredulidad, porque Capernaum fue el centro logístico de Jesús, fue el cuartel general de su ministerio. Él predicó, él hizo señales, él sanó mucha gente y aún con todo era una de las ciudades más incrédulas que existía en todo Israel. Entonces Jesús le dijo, el castigo sobre Sodoma y Gomorra, recuerdan del Antiguo Testamento, será menor que el castigo para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron la luz, el mensaje. Y ese mensaje, así como te salva, si no lo aceptas, aumenta tu peso, tu castigo, tu responsabilidad, porque has recibido y lo has rechazado. De la misma forma nosotros, yo que estoy enseñándoles esto y ustedes que están recibiendo esto, Dios nos guarde, pero si nosotros no aceptamos esta palabra de Dios, la rechazamos y nos vamos al infierno, seremos más condenados hoy que ayer que no escuchamos este mensaje. Y mañana recibiremos más mensaje y eso hará con que la ira de Dios se acumule, ¿verdad? Acumulando, Pablo decía, ira para el día de la ira, aquellos que no reciben ese Hijo de Dios para salvación. 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas por Dios. Perdón. Continuamos. Versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. No era Jesús que bautizaba, sino sus discípulos.
Más adelante vamos a ver eso, que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos que bautizaban. 23. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Juan el Bautista no había sido metido en la cárcel. Este evangelio de Juan no nos narra toda la historia de Juan el Bautista entera, como si lo hacen los otros evangelios sinópticos. Sabemos a través de esos evangelios de que Juan el Bautista fue encarcelado, fue metido preso, ¿verdad? Y fue decapitado después en la cárcel. Este evangelio apenas nos habla pocas cosas de este Juan. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Lo que se viene es interesante. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Aparentemente, los discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados y sentían una cierta envidia, porque mucha gente estaba comenzando a ir atrás de Jesús y ellos como que estaban perdiendo un cierto protagonismo. El propio Juan Bautista estaba perdiendo protagonismo y ellos estaban preocupados con esa situación, aún sin entender, sin comprender de quién se trataba ese Jesús. Ellos estaban preocupados por su fama, por su reputación o por lo que ellos estaban haciendo, de que se venga a menos. Entonces expresaba una cierta envidia. La respuesta de Juan es asombrosa y es importante eh, que la analicemos. Versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces él comienza dando, ¿verdad? Comienza a hablar de esa forma. Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ojo que esto, por el contexto que estamos viendo, que vamos a ver a continuación, no está hablando de que todas las cosas que nosotros recibimos vienen completamente de Dios o Dios es responsable por todas esas cosas. Aquí está hablando del ministerio y la autoridad. Entonces, todo ministerio, toda autoridad que recibimos es dada por Dios. ¿Ok? No confundamos de que todas las cosas que nos pasan es por culpa de Dios o es provocada por Dios. ¿Ok? Por ejemplo, el pecado no es provocado por Dios, la maldad no es provocada por Dios. Si alguien viene y mata a una persona, no fue por parte que Dios envió en ese sentido. ¿Ok? Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan comienza a hacer una analogía del noviazgo, del matrimonio. ¿Ok? Eh, tenemos que entender un poquito cómo funcionaba el matrimonio judío. En nuestro contexto, en nuestros días, cuando un hombre y una mujer se casan en el altar, quien entrega a la novia, al novio, es el padre, ¿verdad? El padre está allí en pie, esperando que la novia llegue, recoge a la novia y le entrega el novio para poder casarse. Bueno, en el matrimonio judío, en el casamiento judío era diferente. El padre no tenía esa participación, sino que esa participación la tenía el amigo del novio, normalmente el mejor amigo del novio. Entonces, este mejor amigo del novio se encargaba de todo lo concerniente a la fiesta, al matrimonio en sí. Él se encargaba de convidar a las personas, de organizar toda la fiesta. Él se encargaba de todos los detalles sobre el aposento después del matrimonio.
se encargaba de todo, digamos, ¿ok? Y él era quien iba a buscar a la novia y la esperaba en un cierto lugar para que el novio venga al encuentro de esa novia. ¿Ok? Entonces él esperaba, él buscaba a la novia, esperaba con la novia, la guardaba, la resguardaba para que apareciese el novio y él entregaba a la novia al novio y allí acababa su función. Ahí se acababa todo porque su propósito por el cual había sido encomendada esa misión y entendía que su propósito como amigo era justamente el ápice, era ese momento donde pudiese presentarle la novia novio. Y normalmente cuando hay matrimonio, ¿verdad? A veces los amigos eh, eh, se ponen celosos y a veces se llenan poco de tristeza porque piensan que van a perder al amigo y a veces no quieren que se casen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, antes no era así, era de gran alegría que el novio pudiese casarse y era un gran privilegio para él. Entonces lo que Juan está enseñándonos con esta analogía o enseñándole en este caso a sus discípulos es de que él era el amigo del novio y que la novia era la iglesia. Y la iglesia que se estaba comprando con la sangre de Jesús, la iglesia que se estaba iniciando y que él simplemente, el propósito de su existencia, el propósito por el cual él estaba ahí era para entregar esa novia al novio para ese matrimonio y de que ahí su misión estaba completada. Recuerda que él siempre dijo, yo soy apenas la voz que clama en el desierto, yo no soy el Cristo. Entonces aquí muchos estudiosos entienden que lo que Juan estaba haciendo es encerrar su ministerio. Estaba diciendo, muchachos, no se sientan así, entiendan que mi misión y la misión de ustedes se acaba aquí, porque nuestra misión era entregar la novia para el novio. Y esta palabra en el versículo 30 es tremendamente poderosa y a mí me encanta. Escucha lo que dice Juan diciendo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Poderoso esto. Poderoso y más aún en nuestros tiempos donde vemos de que es lo contrario. Donde vemos hombres y mujeres que se dicen ser de Dios queriendo tener el protagonismo, queriendo tener la primacía en muchas cosas, queriendo llamar la atención para sí mismos. Hombres y mujeres que lo único que se preocupan es en hacerse un nombre, en crecer, en ser famosos, en ser poderosos, en que las personas lo vean y digan, oh gran hombre de Dios, oh gran mujer de Dios, y que lo que menos tiene es humildad y comprensión de qué es lo que deben de hacer y qué es lo que ellos representan. Y Juan nos da una cachetada de humildad, nos da a entender de que nosotros no somos nada, no somos nadie y de que Él es el protagonista. Él es la principal figura. Él es la estrella. Él es el sol resplandeciente de la mañana. Él es el sol de justicia. Él es todo el que tiene que llevarse toda la gloria. Y es necesario que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, sea direccionada para que Él crezca y para que su gloria crezca. Y que nosotros no debemos retener en absoluto, para nada, en ningún momento. Y Dios nos libre de poder guardar gloria o poder guardar fama o querer enorgullecernos o sentirnos grandes por lo que hacemos. Mucho por lo contrario, que tengamos siempre ese sentimiento de Juan y aprendamos y digamos, es necesario siempre que yo disminuya y de que Él crezca. Versículo 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio,
y nadie recibe su testimonio. Recuerdan, ya hemos visto eso en capítulos anteriores. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Israel lo rechazó, su propio pueblo lo rechazó, a pesar de que él vino y vino con el testimonio de Dios y él vino a dar testimonio de quién es Dios. Dice 33, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Nosotros que recibimos, es increíble esto, pero probablemente en el pasado éramos incrédulos, éramos borrachos, éramos drogaditos, éramos ateos, éramos lo que sea, porque estábamos ciegos, completamente ciegos, y la luz no había iluminado nuestras vidas. Pero después de que somos iluminados y recibimos ese testimonio de Dios en nuestros corazones, nosotros comenzamos a ser convencidos completamente de que la palabra de Dios es veraz, de que Dios es real. ¿Cuántos y cuántos testimonios no hay de personas que eran completamente ateas, enemigas de Dios y que después han dado su propia vida por ese Dios y por su palabra, porque al recibir y al ser iluminados por esa palabra y al recibir ese testimonio, vieron que realmente, oh sí, Dios es real, Él es veraz. Amén. Versículo 34, estamos casi terminando. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Ok? Voy a repetirlo. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Y a pesar de que es fácil entender este versículo, con todo ha causado confusión para muchas personas y muchas, digamos, grupos que se han desviado un poco de la ortodoxia de la palabra. Porque hay muchos que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, digamos, por mencionar un grupo, de que Jesús no es Dios, de que Jesús fue creado por Dios. Y les usan, por ejemplo, este versículo dice de que si Jesús recibió del Padre todas las cosas, eso significa de que Él es inferior al Padre. Y si es inferior al Padre, entonces no es Dios. Él tuvo un inicio, fue creado. Pero no se trata de eso que está hablando aquí la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 nos habla sobre la quinosis de Dios, lo que se llama en teología la quinosis de Dios es esvaciamiento. ¿Existe esa palabra en español? Bueno, si no existe, me la acabo de inventar, donde Dios se esvacía por completo, humillando en su condición de Dios, humilló a lo sumo, haciéndose hombre. Entonces, cuando dice que Dios le entregó todas las cosas en sus manos, está hablando de recuperar toda la gloria que Él se despojó al venir aquí en la tierra. Ojo, acuérdense de que siendo Dios se humilló a lo sumo para ser un hombre. Es como si nosotros nos decidiésemos, tuviésemos el poder de decidir en convertirnos en una cucaracha. ¿Verdad? Qué horrible, o una hormiga, qué humillación, ¿verdad? Bueno, es algo parecido. Él siendo Dios se humilló a lo sumo, haciéndose en forma de hombre, semejanza de hombre. Es una humillación y para eso él tuvo que esvaciarse, de abandonar su gloria, de dejar su gloria, no de dejar su divinidad, de dejar su gloria, dejar su ropaje de Dios y humillarse y transformarse en hombre, pasando por todas las debilidades del hombre, pasando por todas las necesidades que el hombre pasa, humillándose a resistir enfermedad, frío, hambre, sueño, a todas las limitaciones que tenemos como seres humanos y la humillación mayor de recibir el castigo que fue impuesto sobre nosotros en su cuerpo y ser contaminado por nuestro pecado, en el sentido de que la Biblia dice de que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Ok? Versículo 36 dice, el que cree, y este versículo es muy importante porque para mí ese es el cierre perfecto, el cierre de broche de oro. Fíjense en lo que dice el 36 porque es muy importante. Dice,
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ok? Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí hay un punto y coma, una separación. Claro que yo no sé si ya lo he dicho antes, pero no existían puntos y comas, versículos o capítulos cuando fue escrito en su original la palabra, ¿verdad? Eso fue creado siglos después para poder entender, pero existe en nuestro lenguaje para que podamos entender que existe una separación entre la primera parte y la segunda. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero, y aquí hay un pero que a muchas personas no les gustan los peros, ¿no? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y por qué que yo digo de que es un cierre perfecto sobre todo este tramo que acabamos de leer y acabamos de estudiar? Porque comenzamos con un versículo precioso, el mejor versículo de la Biblia, que nos habla del amor, del tamaño, de la pasión, de la intensidad, de la iniciativa de ese amor de Dios, de ese amor profundo de Dios para con el hombre. Pero si nos quedamos únicamente con eso, no tenemos todo el cuadro completo. Entonces tenemos una abertura excelente, pero también tenemos un cierre excelente porque nos aclara más. Recuerden que la Biblia interpreta la propia Biblia. Entonces, en esta segunda parte que viene al final es como el broche de oro porque nos deja entender mucho más en profundidad el cuadro, nos deja ver el cuadro entero sobre todo este trabajo de salvación de Dios. Y es importante que entendamos esto porque si no podemos caer en el error que muchos han caído hoy en día y que predican, por ejemplo, doctrinas falsas como la hipergracia, que nos dicen de que Dios es amor, de que Dios es perdonador, de que Dios es misericordioso, de que Dios es bondadoso, y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Y nos hablan una y una vez, y todo eso está muy bien, pero si no comprendemos un poco más allá y entendemos todo el cuadro perfecto, podemos desviarnos al punto de enseñar como se enseña hoy, de que por el amor de Dios, Dios acepta todo. Y eso no es verdad. No es verdad. A lo mejor han escuchado la expresión muy famosa y que yo les confieso con mucha vergüenza de que incluso yo he predicado o evangelizado con esa expresión de que, y es la siguiente, de que Dios te ama y te acepta. ¿Mm? Dios te ama y te acepta como tú eres. Dios te ama y te acepta como tú eres. Y a lo mejor usted aún cree en eso. Y hay una cierta verdad, pero es una verdad un poco engañosa. Porque Dios nos ama como somos, pero no nos acepta como estamos, en nuestra condición como estamos. Porque cuando decimos de que Dios nos ama y nos acepta como estamos, lo que estamos diciendo de que no necesitamos mudar nuestra condición delante de Dios, sino que Él nos recibe tal como somos y pronto ya estamos bien para con Dios. Y que no existe una contienda, de que no existe, de que Dios no está irado con nosotros. Y eso nos lleva a esa hipergracia de entender solamente un lado de los atributos de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios no es solamente amor. Su esencia es amor, pero también es justicia. También es verdad y justicia. Entonces, aquí nos dice de que aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No dice que la ira de Dios vendrá sobre él, sino que la ira permanece sobre él, porque la ira de Dios estaba sobre nuestra vida. Nacimos debajo de la ira de Dios. Éramos hijos de ira, nos dice la palabra, ¿verdad? Y necesitábamos ser salvados
o salvos de esa ira. A veces podemos, ah, a veces incluso hemos pensado de la siguiente forma, de que Dios nos salva o nos salvó del infierno. Yo no sé si a lo mejor ustedes han pensado de esa forma, yo ya, de que Cristo vino para salvarnos del infierno, ¿verdad? Hemos pensado, hemos escuchado o lo que sea. Jesús vino para salvarnos del infierno. Y a pesar que es verdad que nos salva de ese infierno, pero el propósito no era salvarnos del infierno. El propósito de la muerte, el sacrificio de Jesús y de hacerse hombre era para salvarnos de la ira de Dios. El infierno era apenas una consecuencia, pero la causa era la ira. El infierno la consecuencia, pero la causa era la ira de Dios. ¿La ira por qué? Por causa de su justicia. Pero Dios no es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo, dice la palabra. Es un juez justo. Y como juez justo, no podía dejar pasar el pecado así por así, porque si no, no habría justicia. Le explicaba a Amy, hace ya aproximadamente unos 6 meses, tal vez, no sé, algo así, asesinaron al primer ministro de Japón. Yo no sé si ustedes vieron esa noticia. Y yo le comentaba a Amy lo siguiente, intentaba decirle, imagínate que este hombre que fue capturado vivo está delante del tribunal de un juez y está toda la prensa, está todo el país, está toda la familia esperando ese juicio, ¿verdad? Y lo que la familia, lo que el mundo espera es que este hombre sea condenado. ¿Por qué? Porque mató al primer ministro, hizo algo horroroso. Entonces, nada más justo de que reciba su castigo. ¿Y cuál es el castigo? Bueno, las autoridades lo dirán. No sé si es cadena perpetua o pena de muerte, ¿verdad? La justicia determinará eso. Pero imagínense que el juez que está en este caso se levanta y dice, señores y señoras, he decidido en mi benevolencia que voy a perdonar a este hombre. Entonces lo declaro libre e inocente de toda culpa y a partir de hoy deberá ser suelto y estará libre. ¿Qué creen que pasará en todo el mundo y sobre todo en los familiares? Todos gritaremos, juez corrupto, injusticia, juez malvado. Nadie se conformaría con eso, ¿cierto? Nunca ese hombre podrá ser visto como un juez justo. No importa cuán bueno él se crea que sea, su trabajo, su buen trabajo que debería hacer es hacer justicia. Y la justicia se dice que es ciega en ese punto, ¿verdad? No mira nada, sino que tiene que aplicar la ley. Bueno, Dios es un Dios justo. La Biblia nos habla sobre eso. Entonces Dios no podía o no puede dejar pasar nuestro pecado, nuestra iniquidad, sino que Él tenía que castigarla como un Dios justo. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Dio a su Hijo unigénito para que toda esa justicia que es su ira por el pecado sea derramada sobre su Hijo Jesucristo y así librar nuestra culpa. Como si alguien se levantase en el juicio y dice, yo voy a la cárcel, o yo voy a la cadena perpetua, o yo voy a la pena de muerte en lugar de este hombre. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, la ira de Dios es un tema que debemos de tratarlo y por causa de esa ira, Dios no acepta. Dios no nos acepta como somos. Dios nos recibe en la condición que estamos. ¿Ok? Todo aquel que viene a mí no lo lanzo afuera, dijo Jesucristo. Él nos recibe como estamos, pero para que podamos cambiar y arrepentirnos. Nos recibe para poder transformar nuestras vidas. Él no nos recibe simplemente para que nos quedemos como nosotros estamos, porque ahí habría injusticia en ese juez. Y eso es muy importante porque en estos tiempos tan difíciles,
En estos tiempos donde vemos de que ideología o han pervertido la palabra de Dios y están enseñando cosas que no están en la palabra, que no es el principio bíblico, como que ven a Cristo como eres y que no necesitas hacer nada porque Él te recibe y Él te ama y que no hay nada que hacer, no hay nada que debamos cambiar en nuestra condición, sino que el amor de Dios es tan grande que Él te acepta y te recibe sin cambio alguno. Y eso es un falso evangelio. Fíjese en ese intermedio aquí lo que dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Entonces, la salvación está asociada a la obediencia. ¿Ok? No significa que debemos de obedecer para ser salvos, sino que somos salvos y como consecuencia obedecemos. Voy a repetirlo. No significa que nosotros obedecemos para ser salvos, sino que la obediencia es la consecuencia de nuestra salvación. Somos salvos y obedecemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Y esa gracia, ese perdón de Dios produce en nosotros ¿qué? Obediencia. Entonces, la obediencia está asociada a la salvación y está asociada al amor también. Jesús dijo, todo aquel que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, es perfecto por eso, porque nos habla del amor, pero también nos habla de la justicia de Dios que camina lado a lado. Caminan una al lado de la otra, así como todos los atributos de Dios. Entonces es importante que conozcamos y entendamos a Dios, entendamos a Dios en todo lo que Él nos ha revelado. Ok, mi gente, entonces por aquí vamos a quedarnos en este día. Para la próxima ola viene también un capítulo precioso también, el capítulo 4, que nos habla sobre la mujer samaritana y algo más. Pero yo creo que este capítulo 3 es un capítulo muy especial. Y yo les convido de que si pueden, lo vean varias veces o si creen que puede ser de bendición para alguien, también puedan compartirlo. Porque es un capítulo que nos habla sobre la necesidad del nuevo nacimiento, nos habla de la necesidad de arrepentimiento, nos habla sobre la grandeza del amor de Dios y la profundidad que lo llevó al punto de entregar a su Hijo unigénito. Nos habla, como acabamos de hablar, sobre la ira de Dios que fue derramada sobre su Hijo y nos libra de la condenación. Nos habla del paquete entero del amor de Dios. Es un versículo importantísimo, es un capítulo importantísimo ese capítulo 3. Y les pido que si tienen dudas o si tienen alguna pregunta, me la pasen después, me la hagan llegar y con gusto puedo hacer alguna aclaración o si necesito hacer alguna corrección, también lo haremos. Muy bien, familia, les dejo entonces con esto y le pido que meditemos en la palabra de Dios y como oramos, que no seamos apenas oyentes, sino practicantes. La intención, el deseo, nuestro corazón de que esto transforme, nos cambie la vida. Que nos cambie la vida porque lo que está en juego no es un trabajo, no es una condición, no, es la vida eterna, nuestra vida. Si vamos a recibir la vida eterna o si vamos a recibir la condenación eterna. Familia, con todo el amor de Dios deseamos que sea de bendición para sus vidas. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Bendiciones. Chao.